Mari Pupeñi Capulamien. De seguro han escuchado en muchísimas ocasiones calificativos como fascista o facho o facha. En muchas ocasiones se usa para referirnos a una persona autoritaria o que más bien defiende el autoritarismo, el militarismo, el terrorismo de Estado y sobre todo el nacionalismo. Personas que se identifican con la derecha política, el conservadurismo y el fundamentalismo. En otras ocasiones se usa para invalidar moralmente el discurso de alguien. Y ahí es donde vemos a políticos de extrema derecha o políticos de derecha diciéndole a otros políticos de derecha que son fascistas. Y se supone que el calificativo de fascista nos debiera parecer algo aberrante. No es que alguien ande por la vida y que me digan fascista y yo sentirme orgulloso por eso. Pero a veces se evita la colocación de este rótulo, normalmente cuando una persona efectivamente sí es fascista. Y entonces es cuando un fascista se logra posicionar como un paladín de la democracia. Pero entonces, ¿qué es ser fascista? Fascismo. ¿De dónde carajo es esta palabra? El concepto proviene de la palabra italiana faccio, que es un as, o como le llamaban los romanos, facies, que eran los íconos de la autoridad de los magistrados romanos. Son varas fuertemente amarradas con un hacha al lado. Una vara puede ser quebrada, un as difícilmente. El concepto no se acuñó en italiano por casualidad. El fascismo surgió después de la Primera Guerra Mundial para referirse a este tierno ideal político creado por Benito Mussolini e imitado en muchas características por Hitler en Alemania. Tutorial de cómo ser un buen fascista según Benito Mussolini. Ciao amici di YouTube, para ser un fascista devi indossare la tua patria e la tua razza, mantener dominata las masas y endulzadas, con propaganda que apela al movimiento de la masa para defender esta patria y esta raza de las supuestas amenazas extranjeras y de las minorías. Se necessitare un forte duce o un Führer que conduzca questo proceso para transformarse en un Estado corporativista y de terror. ¡Chao! Este tutorial fue financiado por Movimiento Social Patriota, Acción Identitaria y Más Pasta Base Mental. Otra característica del fascismo es, por ejemplo, creer que la democracia liberal ya caducó, por lo que propone la organización de la sociedad en un Estado brígidamente fuerte y de un único partido, es decir, muy totalitario. Que la patria esté siempre alerta para un supuesto conflicto con el exterior. Obviamente, este fuerte Estado debe ser liderado por un gran jefe o una especie de semidios. De preferencia, un dictador sobre el cual se va a crear una imagen de caudillo. Caudillo, no caldillo, dije caldillo. En el cual invertir toda tu fe. Este caudillo será el ícono de este fascismo. Por ejemplo, si digo nazismo, lo primero que se te vino a la mente es su caudillo, Adolfito Hitler. Bueno, cuando asume Hitler, por cierto, muchos católicos consideraban a Hitler una especie de Cristo segunda parte. Entonces se relaciona al caudillo fascista, a quien emerge como un potencial mesías. Hablan con el carisma de un mesías, ejercen un poder de rey, un poder de sacerdote, comienzan siendo populares con un discurso contra la injusticia y en el proceso de cambio se vuelven monarcas absolutos. Incluso en muchos casos un revolucionario izquierdista, bajo esta definición, se puede transformar en un caudillo fascista. Claro, sí, es súper fácil. Este cariñoso ideal fascista propone odio y desprecio hacia pueblos o sectores sociales considerados inferiores, corruptos, bárbaros y por tanto dignos de agresión. Aplastaremos a los más débiles. Todo esto muy bien decorado con títulos de nobleza, raza superior, patriotismo, civilización, valores morales, democracia, honestidad, pizza con piña, caca con olor a rosas, etc. Existe un reflote de mentalidades ultraconservadoras, mentalidades que ya están estancadas, por cierto. El fascismo ataca el inconsciente colectivo. Es la típica expresión de pueblos ultraconvencionales, ultratradicionales, que hablan del futuro y la justicia universal. Un pueblo ilusionado, que al mismo tiempo tiene un pensamiento religioso muy fuerte, que ven esa justicia universal y esa libertad universal en la iglesia, quienes siempre hablan de la pobreza, de la buena ciudadanía. Para estas personas, el capitalismo les significa una solución al techo, al problema de la ropa,
al problema de la comida y que aparentemente es una solución, pero cuyo precio es la deuda, también la explotación, y cuyo propósito es por medio de la mala calidad, generar problemas que pueden generar ganancias. Pero tío escupidor, gracias al capitalismo la gente ya no muere de hambre. Antes la gente era muy flaca y morían de hambre. Pero ahora, yo cuando voy a una población, veo a puros niños obesos. Claro que no, la gente no necesariamente está obesa por las grandes cantidades de comida que tenemos en nuestros refrigeradores, sino que porque la calidad de la comida que nos vende el capitalismo es pésima y no es nada nutritiva, solamente nos llenan la guata con chatarra y basura. Así que el capitalismo no te ha dado absolutamente nada. Pero ojo, fascismo no es sinónimo de capitalismo. De hecho, el fascismo se presentó en un inicio como anticapitalista y por supuesto anticomunista, como una corporación que supera las clases sociales y crea una totalidad social por medio de la vigilancia y el exterminio de los opositores. Y en el neofascismo siguen presentes estas características. El fascismo también funciona como legitimación simbólica, en donde se cultivan los mitos nacionales, se ensalzan a los héroes del pasado, las viejas tradiciones, en un marco de enormes liturgias políticas, dando esa idea de regeneración nacional. Por ejemplo, los alemanes que le soplaban el tecito a Hitler tenían la convicción de que la raza alemana blanca era superior a todas las demás, y por ende podían someter y eliminar a las razas inferiores, como yo. Y claramente podrían resistir el invierno ruso con casi nada de alimentos y ropa que parecía de verano para los 30 grados bajo cero. El fascismo, amigos, amigas y amigues, jamás ha desaparecido. Siempre han habido grupos que, motivados por un arquetipo fundamental, buscan su tipo de orden a toda costa. En la actualidad, el neofascismo posee una figura más bien hilarante que ideológica. O si no, miren a este weón, que propone el fascismo y en nombre del cual justifican la violencia del Estado, la tortura, la homofobia, la transfobia, la mantención del patriarcado, la militarización, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto en nombre del orden que se quiere imponer contra el actual desorden vigente. Se hablaba de fascismo entonces en la época de nuestros abuelos y abuelas en los años 40, Mussolini, Hitler, y entonces parecía ser que solo era algo que pasaba en Europa, aunque aparecieron movimientos políticos de corte fascista en Abya Yala, concretamente en Brasil, Argentina, Chile, Bolivia y México. En el caso de Chile, el fascismo apareció más formalmente en 1932 con el Movimiento Revolucionario Nacional Socialista, algo así como el Movimiento Social Patriota en nuestros días, y que en 1938 intentaron dar un golpe de Estado, pero muy mal planificado y no funcionó, y sus participantes fueron acribillados por la Ayuda. Aunque los veteranos de ese movimiento años después fundarían el Frente Nacional Patria y Libertad, del cual en algún momento en otro video vamos a hablar. Ya en la época de nuestros papás y mamás, el fascismo era algo que estaba implantado. El golpe militar de 1964 en Brasil viene a inaugurar una nueva fase en la historia de las intervenciones militares en este continente. Ya no era algo muy novedoso cuando una intervención de las Fuerzas Armadas sorprendió a Argentina en el año 1966, fortalecida 10 años después por un segundo golpe militar, hasta que dos nuevos golpes de Estado coronan este ciclo de fascismo en el Cono Sur. En Uruguay, con un proceso de militarización del Estado, y en Chile con el impacto de la violencia militar y el asesinato del presidente Salvador Allende en el año 1973. Este caso se convierte en el ejemplo más traumatizante a nivel internacional de los golpes militares en América Latina, debido a la brutal represión y la creatividad que tenían los militares para asesinar. Los y las jóvenes de la generación de esa oleada fascista no se habían percatado que el fascismo no había desaparecido con la Segunda Guerra Mundial. La burguesía capitalista tomaba el fascismo y estaba dispuesta a todo para detener, en el caso de Europa, el movimiento que se había creado desde el mayo del 68 en Francia y el otoño caliente del 69 en Italia. Para esa generación nunca había sido tal la preocupación por el auge del fascismo como cuando leían impactados e impactadas la noticia sobre el brutal golpe de Estado que daba Pinochet en Chile. Hubieron visiones apocalípticas de un fascismo impulsado por Estados Unidos. Con el caso de Chile se reconsideró con gran preocupación el problema de un fascismo que volvía con más brutalidad. Más o menos el impacto que hoy en tiempos de un nuevo auge del neofascismo nos causa uno de los más fieles y peligrosos representantes de la extrema derecha sudaca, el brasileño Bolsonaro.
Al mismo tiempo que en el imperio gringo, Donald Trump da discursos cargados del fascismo más puro. Estados Unidos es un país que se jacta de ser enemigo de las dictaduras. Por supuesto que en la práctica no se opone al fascismo, que ayuda a mantener sus intereses. A nivel internacional es el caso de Chile uno muy especial. Es un experimento que resultó bastante bien. Es un país que se enamoró de su torturador. Ya es muy sabida la historia de cómo desde el primer día de victoria de Salvador Allende como presidente socialista, Estados Unidos comenzó a mover las piezas de la CIA para promover un golpe de Estado y una posterior dictadura que está dentro de las más sangrientas de América Latina, con más de 34.000 presos políticos, 28.000 casos de tortura, más de 3.000 mujeres violadas, incluso con perros, más de 3.000 ejecutados y desaparecidos. En Guatemala, en 1951, fue electo presidente Jacobo Arbenz, quien buscaba eliminar los privilegios de los monopolios fruteros gringos. La CIA tiró sus cartas y le siguió una dictadura militar del coronel fascista Carlos Castillo. Le regaló nuevamente tierras a capitales gringos y le sucedió un sanguinario Efraín Ríos Montt, quien acribilló a destajo a miles de indígenas. La violación, el infanticidio, secuestro y tortura era pan de cada día. En Nicaragua, Anastasio Somoza se mantuvo 43 años en el poder, respaldado por Estados Unidos y suprimiendo toda posibilidad de un cambio de mando. Nuevamente crímenes, torturas, violaciones, fraudes electorales, etc. Era una gran fiesta de fascismo. Cuando en el año 1979 se derrocó a la dictadura de Somoza, la CIA entrenó y financió a mercenarios que pudieran desestabilizar al país. Videla en Argentina sostuvo una dictadura que dejó a 30.000 personas muertas, guaguas robadas, etc. Todo esto con el abrazo amoroso de Estados Unidos. Bolivia, con Hugo Banzer, derrocó el gobierno socialista de Juan José Torres y durante su dictadura se dio el boom del narcotráfico. Esperen, que el uso de drogas como medida política de las dictaduras es otro tema que ya vamos a ver en otro video. En Paraguay, el general Alfredo Stroessner estuvo en el poder desde 1954 a 1989. Era uno de los regalones de Estados Unidos, debido a su anticomunismo, así que recibía buena mesada del imperio yanqui. Estamos hablando de países en los que se violaban a mujeres e incluso a niñas con perros, en donde se les colocaba ratones en sus vaginas con tubos de PVC, en donde a personas se les amarraba riel de ferrocarril a la espalda y se les lanzaba desde helicópteros al océano. Hablamos de dictaduras en donde se violaban a tu mamá enfrente de tus ojos si no entregabas a tu hermano para que fuera torturado y asesinado. Entonces te parece mal el fascismo de los años 30 y 40, con Mussolini, con Hitler, y lloras con películas como El pianista, lloras con películas como El diario de Ana Frank. Te parece terrible que los alemanes pudieran literalmente atornillar a personas al suelo y después hacerlos jabón. Pero te parece correcto, aplaudes y defiendes a dictadores como Augusto Pinochet. El señor Pinochet fue bueno, era medio enojón el tatita de repente, se le pasaba la mano, pero mejoró la economía del país. El señor Pinochet fue un héroe para el país, fue el mejor presidente que tuvo Chile. Y bueno, que Videla fue un buen tipo, viste, que su gobierno no tuvo nada que ver con fascismo ni con nazismo. Nazis son las mujeres que quieren abortar, andate a la concha de tu hermana. Estamos hablando de que aún existen personas que defienden el fascismo y sus atrocidades. Y hoy, en tiempos del auge del neofascismo, lo vemos en todos lados, en las murallas, en las marchas organizadas contra la comunidad LGBTI, acompañados como siempre de los evangélicos y otras religiones, contra la inmigración, con sus discursos racistas, xenofóbicos. Y es que no es casualidad en todo caso que en tiempos donde parece ser que las iglesias evangélicas han tomado más protagonismo debido quizá a la crisis del catolicismo y una gran oleada de personas tratando de sujetar sus cadenas a la fe cristiana y se aten a los pies de su pastor y hagan exorcismos como lo hace mi vecina de aquí atrás. Estos núcleos de conservadores extremos y enemigos de la libertad, con sus carteles contra la libertad de una mujer para elegir si ser o no una fábrica de guaguas, con sus carteles contra la libertad de una mujer para amar a otra mujer, o de un hombre para amar a otro, o de las personas trans, son una importante masa que sirve muy bien para el ascenso del fascismo. Tan solo miren lo bello que se ven estos neonazis con poleras de bandas black metaleras, marchando tiernamente junto a los evangélicos y junto a judíos israelíes. ¿No era que los nazis odiaban a los judíos?
y ahí desfilan juntitos con los sicarios con uniforme. ¡Qué imagen tan tierna, tan conmovedora! Tengo ganas de vomitar. Pero tío escupidor de historia, ¿qué bicho en el cerebro lleva a la gente a querer tener como presidentes o como dirigentes a populistas fascistas que hacen del racismo, la homofobia, el machismo, la discriminación a los inmigrantes, el autoritarismo, el conservadurismo y un profundo ego y una pomposa represión su discurso de un futuro más prometedor? Bueno, digamos que una de las palabras claves para responder a esto es populismo, que es en este caso una forma de post-fascismo, por así decirlo, que reformula el fascismo. Como que el populismo que hoy se usa es el fascismo adaptado a los tiempos democráticos, un fascismo 2.0, un neofascismo. Algunas personas argumentan que esta ola de populismos neofascistas en el patio trasero de los gringos viene de la ola neofascista que también está viviendo Europa y Estados Unidos. En América Latina existen las condiciones propicias y la ciudadanía le ha abierto el camino para que prosperen los políticos populistas de derecha, aunque con diferencias entre el contexto latinoamericano, el de Europa y Gringolandia. Mientras que en Europa, la inmigración, vista como el demonio, es el motor que usa el fascismo para abrirse paso. En Latinoamérica, la ciudadanía está más preocupada de la prosperidad económica y la seguridad pública, aunque igual el neofascismo usa como caballo de carrera el tema de la inmigración y la restitución de la moral cristiana y conservadora en tiempos donde las mujeres andan una fuerte lucha por recuperar la autonomía sobre sus cuerpos. En Estados Unidos, Trump se monta en una xenofobia radical. En la Argentina de Macri y el Chile de Sebastián Piñera, es por supuesto algo bastante común encontrar a personas defendiendo las dictaduras militares, los crímenes que se cometieron en esas épocas y por supuesto también defendiendo y votando por candidatos de extrema derecha. Los otros, los chilenos, no los podemos compararlos con los argentinos, ni con los peruanos, ni con los bolivianos. Esos monos no tienen ni un mal, pues son puro indio. Y los negros que vienen a ensuciar y quitarme mi pedazo del basural, no, pues que se vayan para la casa. Aquí somos puro blancos, sí, pues. Que vuelva mi presidente Pinochet para que venga aquí a matar a todas estas lacras, a todos estos flightes y los deje la pura gente bonita así. Ok, está bien, sigamos. Perú. Luego del gobierno de centro izquierda del presidente Ollanta Humala, el elegido fue el banquero Pedro Pablo Kuczynski. A Brasil, Argentina, Chile y Perú se le suman gobiernos de derecha en México, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Colombia, República Dominicana, etc. Bueno, aparte del populismo, existen otros antecedentes que podrían explicar, por así decirlo, la estupidez de la gente al recordar con cariño y con nostalgia esos tiempos de las dictaduras fascistas en Latinoamérica y que además quieren volver a esos gratos momentos. Ahí está el hermano de mi mamita, está a punto de ser lanzado al océano con 18 balas en el cráneo. ¡Qué bello recuerdo! ¡Qué buenos tiempos! Otro antecedente podría ser que, evidentemente, se observa una izquierda que se fragmenta cada rato y está terriblemente dividida. Una izquierda que partió jugando en cancha de tierra, en la Pobla, y tirando piedras a la burguesía, y que hoy se convirtió en ese vecino que ya no juega en cancha de tierra, porque ahora juega golf en el barrio alto. Que ya no tira piedras a la burguesía, porque ahora se sienta con ellos a la mesa, brindan con brandy, y le dicen a los jóvenes que la lucha no está en la calle, sino en las urnas, que la acción directa es terrorismo, y que lo mejor es venderse un poco al sistema y luchar desde dentro. Cuando esta izquierda política se atribuye a la escritura de la historia del pueblo marginado, es obvio que han hecho lo posible por invisibilizar la lucha que han dado desde la calle, los sindicatos y desde toda trinchera, aquellos que desde el principio del siglo XX pelearon incluso en algún momento junto a ellos, cargando una bandera rojinegra y pidiendo la abolición del Estado. El reformismo de izquierda, se puede decir, experimenta hoy el resultado de cambiar el sistema desde dentro y respetando la legalidad impuesta por el fascismo. Y es que el mayor logro del capitalismo en su máxima expresión fue el de anular a las personas esa bella capacidad de imaginar que un mundo puede ser distinto. Cuando la gente me dice que mis ideas son utópicas,
que la autoridad no nos dará permiso para cambiar las cosas, que debemos pedir permiso al orden establecido para destruir el orden establecido. El llamado es a movilizar todas las piezas para impedir que el neofascismo siga avanzando, luchando desde todas las áreas que te sea posible, desde la música, desde el cine, desde la pintura, desde el graffiti, desde el arte callejero, desde el cuestionamiento, desde pararle la mano al facho de tu tío, desde generar instancias de aprendizaje colectivo en las poblaciones, desde el teatro, y sin dejar atrás, por supuesto, la acción y reacción, la posibilidad de desarticular a las líneas de defensa del poder, al bastión de cocainómanos uniformados que componen esa línea de defensa, agitar la propaganda y, por supuesto, jamás, nunca dejar de cuestionar. Hasta aquí este video. Recuerda darle me gusta si es que te gustó, claro, suscribirte y difundirlo, por supuesto, en tus redes sociales. Además, recuerda matar al Pinochet, o al Videla, o al Banzer que llevas dentro. Peucayal Compuche. Anti-amigos, neonazis, que me han enviado mensajes amenazantes por redes sociales, no pierdan su tiempo. De seguro YouTube en el próximo video les va a sugerir ver un video de Kast destrozando discurso progre de feminazi, o algún video de capitalismo revolucionario entrevistando a la doctora Cordero, o mendigando gente para la nueva derecha en Chile. Adiós.